Hola, buenas noches. Mi nombre es Armando Antonio Valdés Velázquez. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 2075-75. El nombre del reto es el reto 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura en Derecho. El nombre del asesor educativo es la maestra Beatriz Soledad Sierra Espinosa. Debemos de analizar un caso práctico. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas, que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de batilenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Um, Tenemos que responder una serie de cuestionamientos. Primera pregunta: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Primero necesitamos definir lo que significa un contrato, y en nuestro Código Civil Federal, en su artículo 1792, establece que el convenio es el acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Se ratificó en nuestro país pactado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías el jueves 17 de marzo de 1988, siendo presidente de los Estados Unidos mexicanos Miguel de la Madrid. En esta convención se estipula en el artículo primero que la compraventa internacional de mercaderías se realizan entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Segunda pregunta: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Por supuesto, al realizar un acto de comercio entre partes de distintos estados se considera ámbito internacional. Además, en el artículo 2 a la letra dice: la presente convención no se aplicará a las compraventas a de mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese uso. B. En subastas. C. Judiciales. D. De valores mobiliarios, títulos, efectos de comercio y dinero. E. De buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves. F. De electricidad. Considerando lo anterior, la compraventa no se realizó bajo ninguno de los conceptos anteriores y por tanto la convención estaría respaldando la transacción. Tercera pregunta: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? En un texto complementario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales de 2005, tiene por objeto facilitar el empleo de las comunicaciones electrónicas en el comercio internacional, al disponer que todo contrato concluido y que toda comunicación cursada por vía electrónica gozará de la misma validez y fuerza ejecutoria que la de un documento tradicional equivalente consignado sobre papel. Cuarta pregunta: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? En el artículo 25 de la misma convención, el incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. El artículo 26 señala que la declaración de resolución del contrato surtirá efecto solo si se comunica a la otra parte, que en este caso no sucedió. El artículo 30, dice: el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. En la sección 2, en el artículo 35, indica que el vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad,
calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasados o embaladas en la forma fijada por el contrato. Además de que el vendedor debe ser responsable, conforme al contrato y a la presente convención, de toda falta de conformidad que exista en el momento de la transmisión del riesgo al comprador, aun cuando esa falta solo sea manifiesta después de ese momento. Quinta pregunta. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, ya que representa una gran ventaja para el vendedor y el comprador al poder tener la seguridad y confianza de que para cualquier circunstancia de interpretación, cumplimiento o solución de diferencias que resulten del contrato, se resolverán de manera equitativa por ser un solo ordenamiento aplicable, independientemente de los países, pero sobre todo de los sistemas legales de cada uno de ellos que puedan diferir diametralmente en algunos casos. Sexta pregunta. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? En el artículo 45 de la presente ley, en su párrafo primero dice: si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o la presente convención, el comprador podrá ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52, como exigir el cumplimiento de obligaciones, sustitución de mercancías o reparar la falta de conformidad. En B. Exigir la indemnización de los datos y prejuicios conforme a los artículos 74 a 77. 2. El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. 3. Cuando el comprador ejercita una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia. Séptima pregunta. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Y con base en la pregunta anterior se puede recurrir a la cancelación o a resarcir los daños. Conclusión. ¿Qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos? A partir del artículo 43, donde se especifica que se debe comunicar cualquier falla o cualquier falta en un periodo razonable o al momento de tener conocimiento de ello. Muchísimas gracias.